Saludos. Hoy quiero compartir un pasaje que considero que es importante para este día tan especial. Es un día en el cual estamos haciendo memoria del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y que trajo como resultado su resurrección. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 57. Te acompaño y te pido por favor que me acompañes a leerlo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo así: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hay algo que me impacta en este pasaje y es que después de Jesucristo ser crucificado, morir, todavía el sistema religioso le teme. Todavía están atemorizados de Jesucristo a pesar de que tienen una evidencia corporal, su cuerpo físico, muerto. Van donde Pilato y le comentan acerca de aquella palabra o aquella declaración que hizo Jesucristo acerca de sí mismo, que al tercer día, después de muerto, iba a resucitar. Le advierten a Pilato que uno de sus discípulos podría robar este cuerpo. Así que asegúrate de que esto no suceda. Pilato les dice: ok, voy a mandar a sellar esta roca y voy a mandar unos custodios, un grupo como de 50 soldados para que tengan control y se aseguren de que esto no suceda. Hay 3 elementos importantes aquí que tratan de impedir que se cumpla la palabra o la resurrección de Jesucristo. Número uno, hay una roca que es colocada a la entrada de la tumba. Este es un instrumento físico. Número dos, Pilato coloca un sello. Este es un emblema gubernamental de Judea. Este es un instrumento legal. Y tercero, manda y envía soldados, 50 hombres, que custodien la tumba. Y este es un instrumento político. Si seguimos leyendo, vamos a ver cómo Dios responde a esto que están tratando ellos de hacer. En el capítulo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. 2 elementos importantes aquí para que se cumpla el propósito de Dios, se cumpla la palabra declarada por Jesucristo. Número uno, un ángel. Y número dos, un terremoto. Vemos cómo Dios combina lo espiritual con lo natural. Hay una fuerza sobrenatural espiritual que es el ángel.
y hay una fuerza natural que es el terremoto. Y esto provoca inmediatamente, número uno, que la piedra sea removida. El ángel removió la piedra, el sello fue roto y los soldados, los custodios, quedaron abrumados, quedaron totalmente atónitos ante lo que estaban presenciando y tanto es así que quedaron como muertos, se desmayaron. Pero ocurre algo importante y es que Jesucristo aparece resucitado. Quiero notar algo, que es que Jesucristo no necesitaba que esa roca fuese removida para él poder salir de la tumba. Si nosotros leemos Juan capítulo 20, versículos 19 y versículos 26, nos vamos a dar cuenta que va a haber un momento en el cual él se aparece a sus discípulos y dice que las puertas estaban cerradas. La Biblia quiere que tú sepas esto, que las puertas estaban cerradas, pero él aparece en medio de sus discípulos. No había cualquier muro físico que pudiera impedir que Jesucristo traspasara esas puertas. Y no había ningún muro físico aquí que traspasara, que impidiera que Jesucristo traspasara o saliera al otro lado. Esta piedra fue removida para testimonio de los discípulos, para testimonio del pueblo, de los seguidores, de aquellos que seguían a Jesucristo. Ese es un testimonio importante y es un testimonio que nosotros tenemos en este momento, que es una tumba vacía. Hay algo que quiero que tú sepas en esta tarde y es que ese mismo poder que sacó a Jesucristo de esa tumba, ese mismo poder que lo resucitó, no está limitado a Jesucristo. Ese mismo poder que sacó a Jesucristo de esa tumba, que lo resucitó, está disponible para ti y para mí. Dios lo ha hecho disponible para ti y para mí. No importa lo que ocurrió en aquel momento, la muerte no pudo retener a Jesucristo. Pedro razona sobre esto en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice la palabra que después del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta y comienza a hablar a los hombres. Y él dice lo siguiente en el versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo. O sea que Dios ya sabía que esto iba a suceder. Es Dios quien ha predeterminado que esto suceda. Es Dios quien anticipadamente, y esto ya ha sido profetizado en el Antiguo Testamento a través de Isaías y otros profetas, que Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, iba a resucitar. Pedro dice, y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es imposible que la muerte pudiera retener a Jesucristo. Esta es la declaración de Pedro. Es imposible que la muerte pueda retener a Jesucristo. Y yo he venido a decirte a ti en esta tarde, es imposible que el fracaso pueda retenerte. Es imposible que la maldad pueda retener tu propósito. Es imposible que la maldad pueda ir por encima de lo que Dios ha establecido y el plan que Dios tiene para ti. Aquí vemos algo que verdaderamente abre nuestro entendimiento y nos dice que se cumple un propósito de Dios. Jesucristo resucita, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Dónde se encuentra? Esa respuesta la encontramos nosotros en Efesios
Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es un poder que levantó a Jesucristo. Es un poder que resucitó a Jesucristo, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde se encuentra Jesucristo en este momento? La Biblia me dice que está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Es importante aquí examinar esto cuidadosamente porque puede causar una problemática cuando decimos o cuando leemos que Jesucristo está sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. Porque nuestra primera impresión es verlo en un plano literal y no es así. Esta es una figura retórica, es una manera de decir algo. Lo que está diciendo aquí la palabra es que Jesucristo, cuando fue crucificado, al dar su vida por ti y por mí, obtuvo el derecho, se ganó el derecho a sentarse en un lugar de honor, en un lugar de privilegio, en un lugar de aprobación de Dios, en un lugar de mediador, de mediación. En este momento Jesús está sentado en un lugar de honra, en un lugar de aprobación por Dios, en un lugar de poder, en un lugar de mediación. Él está intercediendo por todos los creyentes, intercede por ti, por mí, en este momento difícil, en este momento de tribulación, en este momento en el cual estamos enfrentando una crisis. Jesús está intercediendo por todos aquellos que han sido llamados y convocados por el Espíritu de Dios. Y no solamente nos dice que Cristo está sentado en lugares celestiales, lo cual es importante, porque todo aquel que tenga poder y autoridad tiene que tener una silla de autoridad y tiene que tener una sede. La silla de autoridad y la sede de autoridad en los Estados Unidos es la Casa Blanca. En Londres es el Parlamento, en Argentina es la Casa Rosada, en Chile es el Palacio de la Moneda, en Panamá es el Palacio de las Garzas. Y aquí es lugares celestiales, es un lugar de honor, un lugar de privilegio, un lugar de poder. Lo importante aquí es que la Biblia me dice en el capítulo 2, versículos 4 y 5 y 6 lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo no solamente está sentado en lugares celestiales, sino que también nosotros estamos sentados juntamente con Él, dice la palabra, en lugares celestiales. Nuevamente, tenemos que entender esto. No significa que estamos al lado de Jesucristo, sentados próximos a Jesús, sino que estamos sentados en Él, en el poder que Él representa, en la autoridad que Él representa, en lo que Él significa como Rey. La Biblia dice que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Estamos juntamente con Él, estamos unidos en posición y por lo tanto, al igual que Jesucristo, tenemos acceso a todo lo que Él tiene, acceso a lo que el Padre le ha dado para accesar. Significa que Jesucristo es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo tiene herencia y nosotros tenemos herencia. Jesucristo tiene poder y nosotros tenemos poder. Jesucristo tiene autoridad y nosotros tenemos autoridad. De por sí, en Mateo capítulo 28 vemos cómo Jesucristo le da, otorga esa autoridad, imparte esa autoridad a sus apóstoles, a sus discípulos. Significa entonces que nosotros estamos unidos en posición y tenemos autoridad y tenemos la capacidad de reinar, de gobernar. En este momento Cristo está reinando, nosotros estamos reinando. Cristo está gobernando
y nosotros estamos gobernando. Cristo intercede por nosotros en este momento y nosotros intercedemos por el mundo en este momento. Para que tengamos una idea más clara de qué es lo que estamos hablando. Hay una historia interesante que vamos a encontrar nosotros en el libro de Esther, en el capítulo 4. El contexto de estos versículos que vamos a leer, leamos los versículos. Capítulo 4, versículo 13. Esther, capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La razón por la cual Mardoqueo le envía este mensaje a Esther, que es la reina de Persia en ese momento, es porque ella no estaba segura de ir delante del rey y de hacerle una petición. La Biblia me dice en el libro de Esther, en el capítulo 1, que la reina Vasti había sido reemplazada por el rey. El rey se había molestado porque ella no quiso obedecer a una petición que él le había hecho. Por lo tanto, él la quita de esa posición y va a buscar otra reina. Mardoqueo, que servía en el reino, este es el reino persa, servía en el reino, le dice a su hija adoptiva, que es Esther, que por qué no va y aplica. Dice, hay una gran oportunidad, el rey está buscando una reina y quizás tú puedas ser favorecida. Ella lo hace y la gracia y el favor de Dios está con ella y ella es escogida como la reina del reino persa. Hay un hombre llamado Amán, este es un hombre de alto mando, un mayor del estado, y este hombre recibe honra de parte del rey. Y una de las peticiones que hacía el rey, uno de los mandatos que hacía el rey, era que todo aquel que se encontrase delante de Amán tenía que arrodillarse e humillarse delante de él. Sin embargo, Mardoqueo no lo hace. Cada vez que Mardoqueo se encuentra con Amán, no se arrodilla y no se humilla. Por supuesto que él sabe, como judío, que él solamente tiene que doblar rodilla ante aquel que está sentado en su trono de gloria. Amán se molesta. Dice que la ira entró en él y decide preguntar por qué este hombre no se arrodilla, y le responden: lo que pasa es que este hombre es judío y solamente se arrodilla ante su Dios. Amán hace entonces un decreto para exterminar a los judíos. Y esto llega a oídos de Mardoqueo. Y Mardoqueo viene donde esté. Es la reina de Persia en ese momento. Y le solicita que vaya delante del rey y pueda interceder a favor de los judíos. Esther le responde en primera instancia, ella no puede hacer eso, porque el rey no la ha convocado. Tendría que hacer una cita. Hay una ley que dice que tiene que presentarse por ley delante del rey. Hay algo que yo puedo notar, y es que Esther no sabe cómo gobernar. Esther no sabe que está en un lugar de honor.
Esther no sabe que ha recibido la aprobación del rey. Esther no sabe que está en un lugar de poder. Esther no sabe que está en un lugar de mediación y puede mediar ante el rey a favor de los judíos, su pueblo. Ella está atemorizada, ella ha establecido un estándar, una norma de lo que ocurrió con la predecesora anterior, con la reina que ocupaba esa posición anteriormente. Así que ella tiene temor, no sabe qué poder está sobre ella. Pero al Mardoqueo decirle estas palabras, ella toma fuerza, toma valor y dice que por favor ayuden por 3 días. Ella lo hará con sus doncellas y se presentará delante del rey y si perece, perece. Llega el momento y dice la palabra en el capítulo 1, en el capítulo 5, perdón, versículo 1 de Esther, dice lo siguiente. Y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esto aquí es muy revelador. En el libro de los Salmos, en el capítulo 45, yo quiero compartir contigo una palabra que dice lo siguiente. Este es capítulo, perdón, estaba en Isaías, disculpa. Salmos 45. Salmo 45 dice lo siguiente. Téngame paciencia por un momento mientras lo busco. Dice, en el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esther viene, finalmente decide venir delante del rey y cruza el patio interior a la casa del rey, se presenta delante del rey, le pide venia y le dice que necesita hablar con él. Se puso su vestido real, se preparó y vino con audacia delante del rey. Hay un texto bíblico también en Hebreos capítulo 4, versículo 6 que dice que nos acerquemos, ¿verdad? Con audacia, con confianza, con seguridad, para alcanzar misericordia y hallar gracia para un pronto socorro. La versión amplificada dice que nos acerquemos sin temor, con confianza, escucha bien, con confianza delante del trono de Dios, delante del trono de Dios. Ella hace esto, se acerca a la presencia del rey y en ese momento el rey le extiende, no la reprende, le extiende su cetro de justicia, su cetro de poder, su cetro de autoridad. ¿Y qué hace Esther? Toca la punta del cetro. Y en ese momento, cuando ella toca la punta de ese cetro, está juntamente unida con el rey en autoridad. Está unida con el rey en gobierno. Y el rey le dice, a partir de este momento, estás gobernando juntamente conmigo, estás en autoridad juntamente conmigo. Y la mitad de este reino te pertenece. Pídeme lo que quieras.
si quieres la mitad del reino, te lo concedo. Hasta ese momento, Esther no sabía que estaba en un lugar de honor, en un lugar de aprobación por el rey, en un lugar de poder y en un lugar de mediación. Hay muchos creyentes que no entienden esto o que no se han dado cuenta cuál es su posición delante de Dios. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, unidos. Esto significa unidos en una posición de autoridad. Y todo el poder que está sobre Jesucristo también está sobre nosotros para declarar, para decretar, independientemente de cuál sean nuestras circunstancias, sobre todo cuando estamos en un momento difícil o complicado. Tenemos que sentarnos. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo. El que está sentado ya ha completado su trabajo. Si tú lees en el Antiguo Testamento, dice que los sacerdotes ministraban de pie porque su trabajo no se había completado. Si estás de pie, tu trabajo no ha terminado. Pero estar sentado significa que el trabajo ya se terminó. Cristo está sentado en una posición de autoridad porque ha completado su trabajo. Ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Ya nos ha dejado una autoridad y una posición para que nosotros podamos usar esa dimensión espiritual en el ámbito natural, sentado en autoridad. Estoy tratando de decirte, no entiendo en este momento cuál sea tu situación. No sé cuál sea tu situación, pero yo quiero decirte que estás sentado unidos, gobernando, reinando con Cristo, y lo que tú declares con tu palabra, lo que tú desates con tu palabra, lo que tú ordenes con tu palabra, comenzará a provocar algo en el ámbito espiritual. Esto no es solamente un asunto de orar o ayunar, sino también de entender dónde estamos nosotros sentados, dónde estamos nosotros posicionados, a qué tenemos nosotros acceso. En Corintios, primera de Corintios, leamos este texto bíblico. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25, dice lo siguiente: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo está gobernando, Jesucristo está reinando, nosotros estamos gobernando y nosotros estamos reinando. Y es necesario que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Es posible que hayas orado por mucho tiempo por algo, por 5 años, 3 años, 2 años, no sé, pero ya no estás orando por eso, porque la petición ya fue respondida. Aquello por lo cual oraste tanto tiempo ya ha sido puesto bajo tus pies. Es posible que el año pasado estuviste orando por algo que ya ha sido puesto bajo tus pies en este año 2020. Pero es posible también que hayas estado orando por mucho tiempo, 10 años, por algo que todavía no ha sido puesto bajo tus pies. Yo no sé lo que ha sido puesto bajo tus pies o tienes bajo tus pies en este momento. Y eso significa dominio sobre algo. Si tú tienes bajo tus pies todo espíritu de enfermedad, es posible que no tengas bajo tus pies las finanzas. O es posible que tengas las finanzas bajo tus pies y no tengas ese espíritu de enfermedad bajo tus pies. Lo que está diciendo es que Jesús continúa reinando hasta que todo enemigo, uno por uno, sea puesto bajo sus pies. Hay cosas que tienen que ser puestas bajo nuestros pies. La enfermedad, el desánimo, la carencia, la pobreza, la miseria, tienen que ser puestas bajo sus pies. Bajo nuestros pies y bajo sus pies. Hay algunas cosas que todavía no han sido puestas bajo nuestros pies. Las finanzas tienen que ser puestas bajo nuestros pies. La pobreza tiene que ser puesta bajo nuestros pies.
todo tiene que ser puesto bajo nuestros pies. Cuando hablo de finanzas me refiero a la carencia de finanzas, porque Dios es un Dios de abundancia. Uno por uno, en esta tarde, Dios va a comenzar a poner bajo tus pies a tus enemigos. La revelación de entender cuál es tu posición en Cristo y que estamos reinando con Cristo es fundamental. Si caminas con este fundamento, se te abre un mundo desconocido. Es importante entender que yo no puedo tener poder sobre nada que yo no haya puesto bajo mis pies. Tiene que estar bajo mis pies. Si hay algo que tú no has puesto bajo tus pies, todavía eso tiene poder sobre ti. Yo quiero invitarte en esta tarde a que oremos para que todo aquello en este momento pueda causar inquietud, temor, angustia, aflicción a tu espíritu. Todo aquello que tú consideres una amenaza en este momento delante de ti. Que oremos en este momento. Lo presentemos al Señor con esta revelación. Termino con un texto final que también lo encontramos en Corintios, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero este es el segundo libro a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, el olor de su conocimiento. De que el Señor nos lleva siempre, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Recuérdese, es en Él, que nosotros entonces manifestamos en todo lugar el olor, el aroma de su conocimiento. Donde tú llegas, tiene que haber un aroma de conquista, un aroma de triunfo, un aroma de victoria. Yo oro en este momento para que todo aquel que me está escuchando le sea arrancado ese velo y pueda recibir esta revelación de su posición en Cristo, de que nosotros estamos sentados, unidos con Él, juntamente con Él en lugares celestiales, en un lugar de honor, en un lugar de privilegio, en un lugar de poder, en un lugar de mediación. Que a partir de este momento, ese aroma, de esa gracia, de ese favor de Dios, te acompaña a todo lugar y te conviertes y triunfas sobre toda circunstancia y sobre toda adversidad que puedas estar enfrentando en este momento. Tus enemigos son puestos bajo tus pies para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. Dios te bendiga.